Legalmente Hablando con Alejandro Rebolledo. Una voz autorizada en la prevención de la delincuencia organizada, narcotráfico, sanciones, fraude, corrupción, justicia. Legalmente Hablando. Bienvenidos amigos a Legalmente Hablando. En esta nueva etapa, en una coproducción entre Miami Mundo y EBTV, llegaremos a más de ustedes con estos temas que tanto nos apasionan. Es la lucha contra la delincuencia organizada, el narcotráfico, la corrupción, el lavado de dinero, el fraude y cómo estas redes se han extendido a través del mundo para tratar de lograr sus objetivos. Cómo los estados son burocráticos, lentos y pesados y el crimen es tecnológico, moderno e innovador. Vamos a conversar con especialistas, con expertos en estas áreas para darles a ustedes la mejor información con respecto a esto. En esta oportunidad vamos a conversar sobre las sanciones, el estatus de ellas con respecto al régimen de Venezuela. La Unión Europea ha ratificado las sanciones contra el régimen criminal de Venezuela por un año más, para establecer el acorralamiento que se le está haciendo al régimen. En una conversación en el año 2017, hablé con el vicepresidente Mike Pence y le dije que era uno de los mecanismos más importantes que se pueden hacer para perseguir y acorralar al régimen criminal de Venezuela. Se han aplicado sanciones en materia económica y a individuos que están en la lista OFAC, en la lista del Departamento del Tesoro, en la lista negra del Departamento del Tesoro, para evitar que estos sujetos tengan negocios con los Estados Unidos y puedan tener cuentas y relaciones aquí. Por supuesto que en una iniciativa que hicimos en el año 2015 y en el 2018, llevamos muchos expedientes al Departamento de Estado porque presumimos que muchos de ellos le habían mentido para tener un estatus migratorio aquí en los Estados Unidos. Violadores de derechos humanos, traficantes de drogas, lavadores de dinero y corruptos. Y hemos visto cómo se han ido sancionando de manera efectiva estos sujetos. Estos sujetos se han ido mudando a Europa, saliendo de los Estados Unidos por el acorralamiento que han tenido con respecto a sus sanciones, el bloqueo de sus cuentas y la eliminación del estatus aquí. Por supuesto que es importante que estas sanciones en los Estados Unidos y que haya permitido que se vaya a Europa sean muchísimo más efectivas. Porque el conocimiento que tenemos, por lo menos en unas investigaciones que descubrimos que un sujeto tenía 100 apartamentos en los Emiratos Árabes, pudimos determinar cómo era esa persecución y esas redes, como de igual forma se hicieron en Andorra. Este mecanismo, estos métodos utilizados por estos sujetos, por ejemplo, en este instante, están utilizando un método que se llama el Jabala, que tiene que ver con la confianza. Es un método que permite que no se lleve las transacciones bancarias, sino es un método utilizado en base a las relaciones que tienen estos sujetos y utilizado mucho, por supuesto, en el Medio Oriente. Esta asesoría por parte de Irán a un sujeto que se llama Tarek El-Aissami Maddah, que es su interlocutor, que es el operador y el enlace entre el régimen de Irán y el régimen de Venezuela, para que permita que el combustible y otros hidrocarburos y otros negocios se puedan hacer. Esa relación la hemos indicado en los Estados Unidos, donde permanentemente señalamos a las autoridades cómo están haciendo para lavar dinero. El superintendente de criptomonedas de Venezuela también está solicitado por $5 millones por las autoridades americanas, porque sabemos que tratando de bypassear las sanciones, están pagando con criptomonedas, están pagando por supuesto con efectivo. Pero todas esas transacciones y todos esos métodos que están realizando hacia Venezuela, también nosotros lo hemos detectado y lo seguimos señalando. Como por ejemplo han venido ellos cometiendo este tipo de situaciones. Y por supuesto que en otros programas también les conversaremos sobre la red avispa con esteroides que está funcionando en el exterior, de los infiltrados que hay en el exterior,
para dar información al régimen criminal de Venezuela para que se mantenga. Todas estas redes de los profesionales del lavado de dinero y de los supuestos banqueros que lo que son es unos cómplices del régimen criminal de Venezuela. Ya regresamos. ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en Miami y en el mundo? Noticias, opinión, política, entrevistas, comunidad, entretenimiento, deportes. Todo lo que es noticia lo encuentras en un solo lugar. www.miamimundo.com. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todo lo que pasa en Miami y en el mundo. miamimundo.com. miamimundo.com. ¿Cree ser víctima de fraude? Póngase en manos profesionales. Rebolledo Consulting Group. Investigaciones familiares, corporativas, de seguros, rastreo de capitales y bienes ocultos. Rebolledo Consulting Group, un gran equipo de especialistas en investigación privada, está dispuesto a ayudarle. 786-818-4461. 786-818-4461. O visite rebolledoconsultinggroup.com. Licencia A 1900023. Licencia C 1900085. Seguimos en Legalmente Hablando. Vamos a conversar con el diputado Julio Montoya. Julio Montoya es uno de los mejores expertos, especialistas en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero y el narcotráfico en Venezuela. Tiene información permanente. Hemos trabajado muchísimos casos juntos. Me consta de la experticia de Julio, no solo a nivel político, que es un gran luchador social, sino también sus grandes conocimientos en esta área. Bienvenido, Julio. ¿Cómo están los casos del BOD que vienes trabajando hace tanto tiempo? Pero primero, Alejandro, un abrazo, gracias por la oportunidad y además felicitarte por esta iniciativa que crece, comunicacional, esperanzadora para la investigación, para la verdad y para resaltar casos en la criminalidad y casos de interés internacional. Bueno, lo primero que debo decirte es que todavía 16.000 familias y más de 7.000 empresas están esperando que el grupo BOD le devuelva sus ahorros. Debemos empezar por ahí. Es decir, estamos hablando de millones de dólares que este grupo logró captar a través de sus agencias en Venezuela y las llevó a bancos de ellos en el Caribe, entre ellos el Alban en Panamá, el Boy Bank en Antigua, Banca América en República Dominicana y el Banco Orinoco en Curazao. El Alban está en un proceso de intervención, el de Curazao, el Orinoco, está ya en la quiebra y el Banco América está en un proceso de preintervención en República Dominicana, y el tema de Antigua y Bermuda nadie lo entiende. Es un banco que está abierto, pero la gente va a reclamar, ahí me puede esto ayudar, va a reclamar sus ahorros y el banco le dice no te los puedo pagar. Pero el banco está abierto y sigue funcionando en una actitud del gobierno de esa isla inexplicable, que ni interviene el banco, ni lo somete a la legalidad, pero sencillamente a la gente no le entregan el dinero. Son más de 16.000 familias venezolanas, son más de 7.000 empresas, amén de todo lo que ahí hemos descubierto. Todo lo que ahí se cruzó, y ahí operó la Odebrecht, ahí operó Andrade Gutiérrez, ahí operaron pagos de comisiones, y tienen una cartera, Alejandro, impresionante de bonos 2020, de bonos PDVSA, bonos soberanos que ni se los pagan a la gente, ni le liquidan el bono, ni le pagan los intereses. Es decir, tenemos un conjunto de hechos ilícitos y muchos de ellos, por supuesto, en una estafa que evidentemente está plenamente demostrada, porque las razones de la intervención de estos bancos en cada uno de estos países le para el pelo al que tenga pelo. A mí no me para muchos pelos, pero le para el pelo a quien tenga. Ahora, Julio, esas acciones que se vienen haciendo, que tú vienes adelantando con todas estas familias, ¿cuál es la que va más adelantada? ¿Dónde está, digamos, hay elementos de lavado de dinero, hay elementos de fraude? ¿Qué has podido tú descubrir en tu investigación?
Bueno, yo voy a decirte quizás por primera vez el término que yo creo. Aquí estamos en una actividad criminal, alevosa, de lavado de dinero, en una planificación casi grosera de cómo voy yo a robar la gente. Es decir, ellos han falsificado toda la información, toda la documentación, triangularon con más de 5 empresas el dinero que recogían de los usuarios, lo pasaban a la empresa A, de la empresa A a la empresa B, de la empresa B a la C, hasta que se iba a Europa y desaparecía de sus propios bancos. Nosotros tenemos desde la documentación que certifica la falsificación de los custodios que ellos decían tener los 5 custodios más importantes del mundo, pero los 5 precisamente le dijeron que eran falsos los documentos que estaban exponiendo el señor Víctor Vargas y su grupo económico, pero lo cual es una etapa grabada. ¿Dónde fue eso? ¿Perdón? Específicamente, ¿dónde fue eso que los custodios le dijeron eso? Bueno, la empresa TMF es uno de los custodios y alega que ellos nunca tuvieron documentos ni nada en custodio. Y alegan lo siguiente, alegan que los correos electrónicos que dice el banco, porque el banco le decía, ¿dónde está la custodia? Aquí está, este es el correo electrónico, estos son todos los datos y miren lo que me contestaron. Pues cuando van al banco y le dicen, esto de ustedes, no, falsificaron los dominios, falsificaron el correo electrónico, todo. Lo hicieron más de 7 custodios, que todos los tenemos con nombre y apellido, cada uno de ellos y en cada uno de los casos, Alejandro. ¿Cuáles son las próximas acciones, Julio, que vas a hacer con respecto a esto? Bueno, lo primero, voy a un recorrido ahora a Panamá, voy a intentar demandas penales contra la junta directiva de los bancos y los dueños del banco. La junta directiva, porque en casi todos estos países siempre obligan a tener nacionales. Bueno, yo quiero que los venezolanos y los panameños que en Panamá ejecutaron esto paguen, los de Curazao, los de República Dominicana y Antigua. Pero estamos en una operación terrible. Los argumentos de Curazao dicen que este banco fue utilizado por usuarios cuestionados en materia de lavado de dinero, de procedencia del dinero e incluso vinculados a actividades terroristas. Te puedes imaginar los argumentos que hace el Banco Central de Curazao y San Martín. Lo mismo expresa la Superintendencia de Bancos de Panamá, expresa 19 calificativos, de los cuales 5 están en el campo de lavado de dinero, 5 están en el campo de estafa y 8 que son éticos, morales. Es un desastre toda la documentación que nosotros hemos encontrado. Y yo creo que ya es tiempo que el FBI, ya es tiempo que los organismos internacionales en materia de dinero se metan en esto. En ese sentido, yo he pedido la colaboración de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, en cada uno de estos estados. Me he comunicado con el FBI, llevé a la Asamblea Nacional y se aprobó una comisión para investigar el caso, que lo estamos llevando en este momento. Pero es un caso muy complejo porque esto, además del rostro criminal, tiene el rostro de 16,000 familias que los asaltaron estos tipos. Así es. Julio, a propósito de las últimas investigaciones que han salido sobre los FinCEN Files, que salieron ¿tú te acuerdas que los Panama Papers, los Paradise Papers? ¿Qué opinión tienes tú con respecto a estas últimas filtraciones, estas últimas investigaciones, que nada más y nada menos que es del FinCEN? Eso es lo bueno que hay que resaltar, que esta es la red de control de delitos financieros de los Estados Unidos. Es decir, todos los bancos que operan en territorio norteamericano o tienen relaciones con bancos en territorio venezolano le informan a esta oficina las cosas que ven raras, para no irnos en detalle. Pues en esas cosas raras hay más de 5,000 millones de dólares de venezolanos o de carretera que tiene que ver con Venezuela.
Y, por cierto, ahí aparece otra vez también el grupo económico BOD y Víctor Vargas en esas relaciones. Ahí aparece, yo creo que los Hidden Five nos han servido, nos están sirviendo para armar todos los casos de corrupción que llevamos. Por ejemplo, ante la ausencia de colaboración del Estado venezolano para poder investigar, por ejemplo, en el caso de la Odebrecht, ¿no? Estos documentos nos ayudan a saber qué banco fue el que usó la Odebrecht, cómo lavó el dinero y a quién se le pagó. Y es ahí donde sale el nombre del abogado Luis Delgado, quien era el intermediario entre la Odebrecht y todos los que le pagaban las comisiones. Ahí pasó ya el nombre del ministro Geltrudi, se prueba toda la relación que ocurrió allí, se descubrió todo lo que tiene que ver con el Barnett Capital Bank, se descubrió todo lo que tiene que ver con el Ninbank de Antigua. Por cierto, Antigua vuelve a aparecer en un caso comprado por Odebrecht solo para lavar dinero, y ahí se dice la manera en que cuentas, con qué empresas. Entonces yo creo que el gran aporte de estos documentos es que llenan un vacío de investigaciones que no podíamos tener la información por falta de documentos internos, por falta de cooperación interna para la investigación, pero ya aquí salieron nombres, apellidos, bancos, cuentas, cómo lo hicieron, con quién lo hicieron. Bueno, detalles muy precisos de cada uno de estos casos. Desde Diego Mariver, su relación con Víctor Vargas y el fondo Capital Panther, las operaciones de los amos de Curazao a través del arco de minero, el Caloti Dubai, una empresa de lavado de dinero en Dubai que permitió pagar deudas en Venezuela en una operación de lavado de dinero impresionante. Bueno, son cerca de 5.000 millones de dólares que hasta el momento todavía nosotros no llevamos ni el 50% de estos documentos. Fíjate, Julio, te decía que ha sido sumamente importante esta filtración, porque aunque los especialistas pues han dicho que en relación al que sea en el FINSE, en el Departamento del Tesoro, la Oficina del Tesoro Americano, ha sido muchísimo más grave, pero esto ha permitido también identificar e individualizar muchos sujetos que tanto tú como yo hemos investigado durante muchísimos años, sobre todo banqueros que son profesionales del lavado de dinero, que han colaborado para que el régimen criminal de Venezuela se siga manteniendo. Entre eso, en el área de alimentos, en el área de medicina, como tú bien lo has dicho. Julio, para concluir contigo, apreciado amigo, en estas próximas horas que sé que estás esperando para viajar, ¿qué crees tú? ¿Qué medida importante podemos alcanzar para tratar de que el régimen criminal de Venezuela podamos irlo cercando muchísimo más? Bueno, yo lo que creo es que definitivamente, y de eso sabes tú más que yo, está en el capital, en el lavado de dinero, en ese río permanente de financiamiento de la dictadura y su acción criminal, el centro del problema. Una vez que eso se resuelva, se dilucide, se encuentren los nombres y apellidos, nosotros vamos a ayudar más a la libertad de Venezuela. Y evidentemente hay mucho, a mí no me gusta decir banqueros, cuello blanco, sino banqueros criminales, pues, sencillamente. Banqueros que se han prestado para esto, empresarios de la cuarta y de la quinta, porque esto no es exclusivo de uno, ¿no? El país está cansado de poner la criminalidad solo en un lado, está como que regadita, ¿no? Y lo que hay es que ponerle nombre y apellido a toda esta situación. Pero yo creo que ya llegó el momento en que lo que se vaya a crear para terminar de darle el paso certero a esto tiene que ser multinacional y multifactorial, porque Venezuela se está convirtiendo no solo en el centro de lavado de dinero de la corrupción venezolana, sino que a través de Venezuela bandas criminales de diferentes actividades, oro, trata de personas, narcotráfico, lavado de dinero, operan de Venezuela porque en Venezuela hay un silencio cómplice con toda esta situación. Por eso que es momento ya de pedir algunas búsquedas de Interpol de algunos personajes ya que tienen nombre y apellido, son banqueros, viven en islas del Caribe y creo que irlos a buscar para que hablen.
Bueno, tenemos un pote de 90 millones de dólares en recompensas con respecto a estos sujetos, ¿no? Entonces, Julio, muchas gracias por aceptar la invitación, como siempre, por tu apoyo permanente y te espero por aquí con respecto para que podamos cotejar todo cuanto tenemos. En los próximos días estaré por allá y seguro tú serás parte importante en este caso que estamos llevando. Ya regresamos. Ya no necesitas buscar y buscar para estar bien informado. En miamimundo.com tienes todas las noticias que necesitas para estar bien informado. miamimundo.com. Bueno, mis amigos, seguimos legalmente hablando. En esta oportunidad vamos a hablar con el doctor Robert Abreu, que es un abogado penalista con muchísima experiencia en materia de lavado de dinero, materia de narcotráfico. Es un experto en todas estas lides contra la delincuencia organizada. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Queremos hablar con usted sobre una iniciativa que ha dado el gobernador DeSantis con respecto a una ampliación de la ley que tiene que ver con Stand Your Ground, como que él defiende tu posición, ¿no? Hay muchas opiniones con respecto a esto. Queremos saber de sus conocimientos con respecto a la Constitución, ¿qué piensa con respecto a él? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar en su programa. El gobernador ha propuesto una ley y como todos sabemos, el gobernador no puede imponer una ley. La legislatura de la Florida, lo que es la Casa de Representantes y el Senado son los que pueden proponer leyes para que el gobernador la firma. Los abogados de él, a través del gobernador, sacaron esta propuesta de ley, que quiero primero que se entienda que no es una ley que entró en efecto, simplemente es una propuesta que ha hecho el gobernador, que todavía falta determinar si alguna de las cámaras de la legislatura la van a tomar y van a proceder tratando de pasarla. Estamos muy lejos de que esta propuesta sea ley. Quería aclararle eso al público. La ley se compone de varios aspectos. Por ejemplo, hay nuevos delitos contra reuniones violentas o desordenadas, sobre obstruir la carretera, por ejemplo, en una protesta, destruir o derribar monumentos o de acoso de personas civiles en un lugar público. Entonces, todo eso tiene sentido, todo eso es lógico. Nadie quiere ver una reunión violenta que se termine en daños o en lesiones. Entonces, hasta ahí yo creo como abogado, todo eso es lógico y son delitos que sí están ocurriendo en otras partes de Estados Unidos, que me parece que estaría bien agregarlo a lo que son los delitos en la Florida y se ocurren durante una manifestación que se vuelve violenta. Entonces, claro, todo eso tiene lógica. Claro, además, dígame. Ampliando un poquito, digamos, en esta parte digamos, del derecho penal, de los estándares internacionales, tiene que ver un poco, yo lo visualizo así, no sé cómo lo ve usted, en torno a temas de legítima defensa o estado de necesidad a un momento determinado, digamos, esta iniciativa por parte del gobernador. Sí, más bien es para prevenir que lo que haya sucedido en otras ciudades de Estados Unidos, como Seattle, como ciudades en Oregón, que no vaya a suceder aquí en Estados Unidos, que no tengamos, que en Miami, que no tengamos un estado de sitio, como dicen, un estado de sitio, donde se apoderen de parte de la ciudad y no dejen entrar la policía, y entonces tratando de prevenir eso. Y hasta el momento hemos tenido mucha suerte que en lo que es la Florida han habido alguna que otra protesta, pero nunca ha llegado al nivel de violencia como en otras partes de Estados Unidos. Ahora, la parte de la ley que es, en mi opinión, inconstitucional, en mi opinión como abogado y en mi opinión personal, es que no deberían pasarla porque vamos a tener muchísimos problemas. Es la siguiente. En la Florida, como usted mencionó, existe una ley que es defender su posición, que fue un cambio que se hizo hace muchos años, porque anteriormente uno, cuando estaba enfrentado
con una fuerza en contra de ti y tenías la obligación de retroceder y salirte de esa situación. Hace varios años la legislatura de la Florida cambió esa ley, que ahora es defender su posición, que en este momento, por ejemplo, si anteriormente si yo estaba dentro de mi casa y entraba una persona a robar o a agredirme, yo tenía que salirme de mi casa. Pero esa ley cambió, ahora yo me puedo, como dice, defender mi posición, puedo sacar un arma si es que tengo un arma, e inclusive puedo usar fuerza letal contra ese individuo. Ese es el estatus de la ley ahora. Doctor, ¿y qué otros estados tienen algo parecido a lo que sugiere el gobernador? Yo no he visto ningún otro estado. Yo creo que es la primera vez, puede ser que esté equivocado, pero yo no he visto esta ley en otro estado, ni esta propuesta en otro estado. Entonces el problema con la ley es que textualmente dice, y me da un segundito para leer, dice que justifica el uso de la fuerza contra personas que cometen actos delictivos que resulten en la interrupción o deterioro de un negocio o el saqueo. Entonces, las palabras problemáticas ahí es interrupción o deterioro. ¿Quién define eso? ¿Qué es una interrupción de un negocio? Un segundo que yo me pare delante de la puerta de su negocio para coger una llamada, estoy interrumpiendo su negocio. ¿Me puedes disparar? O son 10 segundos, o son 10 minutos, o son 10 horas. ¿Me entiende? Entonces, esa parte yo creo que y sobre es todo, totalmente inconstitucional. Y sobre todo, doctor, es un poco, como usted dice, polémica, porque a quienes nos gustan muchísimo también las armas y sabemos de toda la responsabilidad que se tiene o se debe tener para portar una, también hay quienes no lo toman de la manera tan seria como es. Entonces pudieran asumir posiciones con respecto a los órganos que se encargan de la justicia o se encargan de prevenir estas actuaciones, como si hubiera un saqueo en un Costco o si hubiera un saqueo en una empresa de esta, pretender a lo mejor asumir posiciones de policiales, ¿no? Exactamente. Y entonces al final del día van a haber varias personas heridas o muertas, quizás sin necesidad. Entonces, yo creo que todos tenemos el derecho de defendernos en nuestras propias casas y en nuestros negocios. Si hay una violencia en la calle donde hay manifestaciones, y si yo tengo un negocio, yo tengo el derecho de pararme delante de mi negocio para que nadie me lo saquee. Ahora, ¿hasta qué punto legalmente puedo disparar? Yo creo que esta ley no es lo suficiente clara para asignarme a mí o para que yo sepa en qué momento puedo y no puedo disparar. Yo creo que mejor sería decriminalizar el hecho de que tú le puedas apuntar un arma a una persona durante esa circunstancia. Porque si tú estás parado delante de tu negocio y en este momento, si tú le apuntas un arma a una persona, es una felonía de tercer grado en la Florida. Te voy a dar un ejemplo rapidito. Si recuerdas esa pareja en St. Louis que estaban en su casa, hubo una manifestación en la calle, pero rompieron la puerta de entrada a ese reparto, que es un reparto privado. Ellos salieron con sus armas para defender su propiedad. Hasta ahí todo perfecto. Pero ¿cuál es el error y por qué los encausan a ellos con delitos? Porque le estaban apuntando a las personas. Y ese es un delito en Missouri y es un delito en la Florida, que tú le apuntes un arma a una persona. Ahora, creo que eso es lo que tienen que concentrarse y no darle un permiso para disparar a alguien cuando esa persona considere que hubo una interrupción de su negocio, porque eso es muy subjetivo. Lo que es una interrupción para mí, quizás para usted no sea. Entonces, creo que esa parte no va a llegar absolutamente a ningún lugar. Eso es abrir, como dicen, una caja de Pandora. Y si hay un disturbio, van a haber muchas personas heridas y muertas sin necesidad, cuando deberían enfocarse de otra manera en ese problema. Interesantísima su opinión, interesantísimo todo esto para ilustrar sobre todo a las personas que tienen negocio, a las personas que también han sido tan polémicas estos últimos meses aquí en los Estados Unidos. Y también a lo mejor leer, a lo mejor solo un titular pudiera la gente pensar que pudiera tener la posibilidad de estar protegido. Doctor, vamos a seguir conversando en lo sucesivo
sobre todos los temas que tanto a usted como a mí nos apasionan con respecto a la delincuencia organizada transnacional. Bien, muchísimas gracias. Señores, hasta la próxima semana. Legalmente hablando con Alejandro Rebolledo. Una voz autorizada en la prevención de la delincuencia organizada, narcotráfico, sanciones, fraude, corrupción, justicia. Legalmente hablando.